Son todos magos, podemos decir. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar de magia. Vamos. ¿Te acordás que decían que... ¿Cómo era el tema? Que ¿Cuál? el esquema de bandas no se tocaba. No se tocaba, estaban muy bien calibradas, como decía el ministro hace menos de un mes. Estaban muy bien calibradas. Y que no había ningún problema con eso, Sí. aunque un montón de bancos, economistas, Compra analistas, bueno, eso fue el año pasado y se le complicó. ¿Cómo es el año tiempo pasado? después. A principios sí, es que ya estoy Estás mareado. un poco mareado. Estoy un poco mareado, pero bueno, sí. contanos primero la noticia. ¿Qué es lo que anunciaron en el Banco Central? Anunciaron que el esquema sigue, pero cambia. En definitiva, en lugar de decir que el dólar, el tipo de cambio, va a un esquema de flotación más amplio, que sería un poco una contradicción con respecto a lo que vos decías. Hace menos de un mes, el gobierno planteaba que no estaba listo para flotar el país, que las bandas estaban bien calibradas y que no había ningún problema con eso. Lo que se anunció fue que a partir del 1 de enero, es decir, el año que viene, este techo y el piso de la banda de flotación, donde se supone que el Banco Central o vende si llega al techo o compra reservas si cae al piso, en lugar de moverse al 1% mensual, que es como venía funcionando hasta ahora, va a seguir ajustando diariamente y cada mes según la inflación de 2 meses atrás, el último dato conocido. Entonces, a partir de enero, en lugar de ser al 1%, el techo y el piso de la banda se van a mover al 2,5%, que es la inflación que anunció el INDEC para noviembre, y así hacia adelante. Bien. De alguna manera lo que busca generar esto, y ya hay algunas repercusiones, es darle como mayor amplitud, porque como comentábamos al principio, el tipo de cambio oficial a 1460 y pico, no me acuerdo cuánto cerró hoy exactamente, pero lo tenemos acá, a 1438, bajó sobre el final de la rueda, estaba acercándose al techo de la banda y eso implicaba que el Banco Central, si el tipo de cambio toca el techo de la banda, tiene que salir a vender reservas en un contexto donde el Banco Central tiene cada vez menos, si viene un vencimiento importante, entonces era un inconveniente porque además ese techo, si ajusta al 1% y el resto de los precios de la economía, como viene pasando hace varios meses, está por encima del 2%, se empieza a apreciar. El Banco Central tiene que vender dólares a un precio cada vez más barato y era un problema pensando en la sostenibilidad de la política monetaria y cambiaria del Banco Central. Entonces, a partir de ahora, esa banda cambiaria, esa zona de flotación va a ser más amplia y va a tener más aire, digamos, en la dinámica de la flotación del tipo de cambio hasta que eventualmente, si ocurre, toque ese techo de la banda. Bien. Lo que busca con esta señal es decir, no vamos a tener que vender reservas y al mismo tiempo el otro gran componente del anuncio de hoy fue que hubo un anuncio y una confirmación también de algo que le venía pidiendo, exigiendo el mercado, el Fondo Monetario, bancos internacionales y demás, de vamos a acumular reservas. Aguantame un toque. Sí. ¿El techo estaba en cuánto? 1480 y pico, no me acuerdo el número exacto. ¿Ese es el techo hoy? Sí. 1400, vamos a ponerle 1489. Vamos a ponerle, para jugar. sí. 1490. Claro. Bueno, le ponemos por 1.025, ¿no? Serían 2,5. Claro. Pero sí, pero va redondeando así el esquema. Se te va a 1527. Más o menos, Y esa es la... Claro. Eso sería en enero. Y en febrero vamos a ponerle otro 2,5. Le ponemos por 1.025, 1565. Y así hacia adelante, Y en claro. marzo, quiero saber cuánto va a estar. Uy, no, 1.025. O sea, en marzo estás a 1600. Claro, y en abril Claro. 1775 y así. Y así. La economía ¿Cuánto en abril? casino. 1675 aproximado, hay que ver también a que la inflación se espera también que vaya hacia la baja y demás. Bueno, pero claro. vamos a suponer. Porque además si está subiendo el dólar, también se te van a algo se te va a precio. Claro, y ahí es donde el punto de la dualidad de la decisión y las consecuencias que tiene. Ahora, según, si mi memoria no falla, que puede fallar, de hecho el otro día te dije Rafele, el presupuesto dice que en diciembre del 2026, el presupuesto 2026, establece que en diciembre de 2026 el dólar va a estar a 1500. O por debajo. O por debajo, incluso. incluso. Sí. No me acuerdo el número exacto. O sea que esto te cambia absolutamente todos los números. Vos fíjate que el presupuesto hablaba de un dólar a fin de este año a 1325. ¿Y al año que viene? Y al año siguiente, que era 1423. Bueno, ya está. Está Que ya poniendo está un por techo encima, sí. en marzo 1600. También es cierto que suele ocurrir en todos estos años, y más con procesos inflacionarios, se subestiman las variables justamente para tener mayor amplitud y porque después, como pasa con la inflación y el crecimiento, muchos gobiernos lo que hacen es, creció más la economía, más inflación, me sobra esta plata, guita. decido yo cómo ¿Tenés gastarla. algunos audios para escuchar? Estamos, Y vamos pero- con el tema de las reservas. Vamos, dale. A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC,
o sea, con 2 meses de anticipación. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio. Y ese era Santiago Bausili, presidente del Banco Central, hoy en la conferencia de prensa, cuando leyó y después respondió algunas preguntas del comunicado. Básicamente, lo que plantea con este esquema es, tiene más flexibilidad la flotación cambiaria, como decía ahí en lo que planteaba, evitar movimientos bruscos. Si llega a tocar ese techo de la banda, como ocurrió antes de las elecciones, eventualmente el Banco Central saldría a vender reservas o activar algún tramo mayor del swap con Estados Unidos, o veremos. Pero también el esquema el anuncio de comprar reservas, que te acordás que Milei, incluso desde la campaña y después ya presidente, planteaba no, la emisión es un problema, cortamos la emisión y sí, hablaban de la dolarización endógena y demás. Bueno, se flexibilizó en parte eso y lo que se plantea es, vamos a comprar reservas, es decir, vamos a emitir pesos, sí, acompañando la demanda de dinero, que básicamente es, si la economía crece, hay estabilidad de precios y las personas, las empresas necesitan más liquidez, más pesos para funcionar, bueno, el Banco Central lo va a abastecer, porque lo que se supone es que si crece la demanda de dinero, es decir, si los argentinos quieren tener más pesos para transacciones, para ahorro y demás, para invertir lo que fuera, eso no impacta directamente en la inflación, y ese es el mecanismo que el Banco Central ahora sí reconoce como mecanismo para comprar reservas y darle más liquidez, más pesos a la economía. Perdón, me está dejando una pelota ahí picando. A ver. Para que yo patee al arco. ¿No era que la inflación era un fenómeno pura y exclusivamente, ¿cómo dicen? Pura y siempre y en todo momento, en todo lugar. Siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Que si vos cortás la emisión, al año y medio deja de haber inflación. Supuestamente Milei llegó, cortó la inflación, pasó más de un año y medio y está esa inflación a 2,5%. Claro. Y en esto, hasta tengo que decirlo, perdón, no se enojen los anti-Cuca, pero está al mismo nivel que Cristina. Que Cristina, que no la medía porque intervino el INDEC. Cristina entonces... con el cartelito de Bullrich. Bueno, claro, pero hay que recordar también que Cristina no medía. No, pero son dos fenómenos distintos. Más o menos, sí, pero entiendo lo que vos No, porque querés Cristina decir, decía, en ese momento Cristina informaba una inflación del 1%. Claro, la real era el mentía con las estadísticas 2,5%. oficiales, me parece gravísimo. Gravísimo. Sí. La real era 2,5%. Sí. Pero bueno, en este contexto sí es cierto que vos planteas, y ahí es donde un punto donde se generan, si querés, la manta corta. Al generar esta mayor amplitud para la flotación del dólar, de alguna manera se debilita el ancla cambiaria, que es lo que venía teniendo el gobierno siempre, y por eso no salió del cepo, incluso redujo el ritmo de ajuste del crawling peg inicial y demás, porque al no tener un ancla cambiaria, lo que buscaba es que el dólar no suba tanto, justamente para evitar un impacto en precios. Al ampliarse esto, puede haber un sendero de desinflación, un plazo de que baje la inflación menor. Lo que muchos plantean es, eso también vuelve más sustentable el esquema si el Banco Central acumula reservas, porque lo que hace es propiciar una baja en riesgo país, porque quienes tienen bonos pueden decir, bueno, va a haber con qué pagar la deuda, entonces eso puede llegar a tener una repercusión positiva en el riesgo país, que de hecho... Pero está bien, pero dinamita el plan. No sé si dinamita el plan, lo vuelve más sustentable, porque eventualmente si el dólar llegaba al techo de la banda, con una inercia como veníamos a este nivel de precios, el dólar tocaba el techo de la banda, obligaba al Banco Central a vender, y era un problema por cómo estaba diseñado ese esquema. Déjame pensar. Está bien, vos decís, el plan se vuelve más sustentable. O si querés... Después discutimos el nivel del dólar y si con este No, y demás. Vos decís, de esta manera la economía se vuelve más sustentable. Voy a cambiar un poco lo que dijiste. No, después, en todo caso, hay un punto. ¿A qué nivel del dólar y si el techo está bien y si en ese eventualmente el dólar toca el techo de la banda y es sostenible? Es otra discusión. Lo que te planteo en este contexto es que, como venía siendo hasta ahora, con un ajuste del techo de la banda al 1%, si los precios subían más, eso generaba una apreciación que iba a obligar al Banco Central a vender dólares más baratos de lo... De hecho, era insustentable. Sí. Seguime mi lógica. A ver, sí. Era insustentable. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de hecho, mira, un dato para medirlo. Si el techo de la banda se ajustaba por la inflación desde que empezó el esquema, hoy estaría el techo en alrededor de 1.670 pesos. Ok, bien. Entonces, ahí es donde te digo que se vuelve más sustentable, porque con inflación siendo mucho más alta de lo que ajusta el techo de la banda, el Banco Central llegaba a un punto donde tenía que vender reservas. Era un callejón sin salida. Claro, exacto. Yo lo que te planteo es esto. Entiendo que es más realista este esquema. Ahora, desde el punto de vista conceptual del modelo que estaba planteando, conceptual te estoy hablando, del modelo que estaba planteando el presidente, que decía, la banda no se toca,
que no hacía falta acumular reservas, que no hacía falta cambiar el precio del dólar, que no había que emitir. Bueno, de alguna manera el presidente se ve obligado a recalcular con su doctrina, con su credo. O a ser pragmático, porque también, si queremos más atrás, no hubo dolarización, no hubo cierre del Banco Central, no hubo eliminación del cepo, entonces son todas cuestiones que lo que hicieron es mostrar un plan, si querés, más pragmático y que se puede llegar a mover más, que se contradice, es cierto, con un montón también, depende de qué parte, a qué ley tomes, porque de la dolarización y eliminar el Banco Central pasaron un montón de cosas y fue cambiando ese esquema. Es cierto, como vos decís, que en muchas cuestiones al final las tuvo que archivar. Hace menos de un mes el ministro decía están bien calibradas y ratificaban ese esquema. No es lo que termina pasando. Al mismo tiempo, cuando uno mira el movimiento de los bonos antes del anuncio y después del anuncio, hubo un repunte en el precio, justamente porque las señales, bueno, van a acumular reservas, va a haber con qué enfrentar esos vencimientos, y les gustó un impacto significativo, claro. Bien. En un ratito, más sobre esto. El lunes es inevitable. Pero muy lunes es formidable. Pablo Winokur y Brenda Struminger, radioconvoz.com.ar.